Bien, buenas tardes. Buenas tardes. 12:03, solo para controlarme con el tiempo. Y vamos a abordar nuestra cualidad de carácter número 29. 29 cualidades de carácter. Y me encanta cómo el director de culto, Arturo, nos decía esa conexión bíblica tan extensa de miles de años y que ahora siguen pasando miles de años, pero el Señor sigue siendo uno y lo que quiere hablarnos es lo mismo que le habló a los primeros seres humanos y va a ser lo mismo que le va a hablar a los siguientes seres humanos que tal vez sean los últimos y puede que seamos la última generación de cristianos en la tierra. Entonces vamos a explorar estas cualidades de carácter de hoy. Llevamos 29. Qué título tan largo. No pude resumirlo de otra manera. Se los voy a repetir, pero estas 29 ya solo nos faltan 20. Ya nos faltan menos que al principio. Son 49 en total que completan, que redondean lo que es el carácter de Cristo. Y la serie que estamos llevando trata de desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que vamos a hablar de tolerancia. Y es una palabra bien difícil porque recuerdo que desde 1990-93, Josh McDowell escribió un libro que se llama La Nueva Tolerancia. Y ya pasaron 35, 33 años desde que este libro se escribió y advertía, iluminaba, nos daba una referencia como esta referencia que nos contaba Arturo de que ya ese mensaje estaba tan claro y que el autor de Hebreos lo venía a recordar. Josh McDowell escribía acerca de esta tolerancia, que la nueva tolerancia que hoy tenemos no es la que la Biblia dice, no es la que el Señor maneja en su palabra. Y tenemos que poner mucha atención en esto de la tolerancia porque, como vimos hace 8 días, cuando vimos veracidad, renunciando a la mentira, todo en este planeta, todo lo que hay en la televisión, lo que hay en las redes sociales, todo es mentira. Han estado rodeándonos de mentira y poco a poco las hemos dejado infiltrarse en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en todo espacio público o privado. La mentira está pintándose de verdad. Recuerdan a Isaías, que a lo bueno ahora se le llama malo y a lo malo ahora se le llama bueno. Y eso es la catástrofe que estamos viviendo. Y cuando hoy entramos, después de hablar de la veracidad y cómo ser veraces y cómo tenemos que renunciar a toda clase de mentira, porque cuando nos atrevemos a renunciar a la mentira, estamos renunciando al reino de las tinieblas. Y el principal mentiroso es Satanás. Él es el padre de mentira, él es mentiroso desde el principio y nunca deja de mentir. La tolerancia puede hoy disfrazarse no como mentira, pero como un chance. Hay que ser tolerantes. Hoy me tocó quedarme afuera con 11 personas más. No hay tolerancia en el horario. 10 en punto hay que empezar, 10:15 se cierran las puertas y hoy me tocó con 11 afuera. Ya sé lo que se siente, Sura, sí. Ya sé lo que otros... A Sandra, ya sé lo que se siente. Ya. Hoy acompañé a los otros 11 que estamos ahí viviendo eso. Y no hay tolerancia. En el horario no hay tolerancia. ¿Pero qué creen? En el pecado tampoco hay tolerancia. Menos hay tolerancia. La tolerancia es con las personas. Y vamos a ver el título que dice, ser equipo. Tolerancia tiene que ver con hacer equipo, con comportarse en equipo. No hay llaneros solitarios ni en la vida. Desde el primer cosa que se creó, todo Dios lo creó y dijo 7 veces, todo es bueno. Y lo primero que dice Dios, el Dios mismo, el creador, se da cuenta en su creación que dice, no es bueno que el ser humano esté solo. Le haré ayuda idónea, le haré compañía, le haré que se manifieste en comunidad, en comunión. Entonces, la tolerancia es en equipo. No puedes decir, yo soy muy tolerante, pero eres un ermitaño que vive aislado en la montaña en un convento. La tolerancia trata de 2 o más. Ser equipo, pero tiene que ser en la gracia. Ser equipo en la gracia. Porque si no hay gracia,
no hay tolerancia. Y si no hay tolerancia, no hay verdad, no hay cautela, no hay responsabilidad, no hay flexibilidad, no hay carácter. Ser equipo en la gracia es algo muy extenso y no alcanzarían 10 predicaciones sobre esto porque quiero detenerme en cada palabra si me da tiempo. Ser equipo en la gracia es, en primer lugar, unanimidad, no uniformidad. No estamos uniformando al cuerpo de Cristo, lo estamos haciendo unánime. Y la unanimidad, ser unánimes, no significa que estemos todos iguales, sino que todos seamos unidos, juntos, en equipo, en la gracia. Pero no solamente ser equipo en la gracia es unanimidad, ser equipo en la gracia es madurez. Ser equipo en la gracia es unanimidad y madurez. Y estoy solo con el título que fue súper largo. Desde que lo dijo Arturo dije, wow, quedó muy largo el título. Ser equipo en la gracia es unanimidad y madurez, pero con un objetivo. De nada nos sirve ser muy maduros si no cumplimos el objetivo. De nada nos sirve ser unánimes y quedarnos a la comida e ir al picnic la próxima semana y estar en matrimonios y en jóvenes. No nos sirve de nada ser unánimes si no cumplimos el objetivo. Tampoco nos sirve de nada ser equipo, ser tolerantes, si no cumplimos el objetivo. Y tristemente, de nada podría servir la gracia de Dios si no lo enseñamos a otra persona. Ser equipo en la gracia es unanimidad y madurez para enseñar. Eso es tolerancia. También tenemos las definiciones operativas de cada una de estas. Esta es diferente. Recuerda que pronto, llegando a la 30, dentro de 8 días, te vamos a entregar unas hojas con todas las cualidades de carácter, con todos los títulos de cada una de ellas, con todos los versículos y el tema principal. Pero hoy te la tengo que decir y oye, repasemos. Ser tolerantes tiene que ver no solamente con resistir, soportar, aguantar. Ahorita voy a ver una serie de definiciones. Tiene que ver con convivir, con compartir, con tener un sentido común, con estar juntos sintiendo la misma cosa. Y ahorita vamos a ver una serie impresionante de versículos, pero repaso y resumen general para que veamos. Hoy en este año llevamos 6, no 29, solo 6, 23 vimos el año pasado, pero iniciando el año el 12 de enero, recuerden que vimos generosidad. Darse cuenta que todo lo que tengo pertenece a Dios y lo uso para sus propósitos. Después vimos responsabilidad. Saber y hacer lo que Dios y los demás esperan de mí. Después estuvimos viendo flexibilidad. El último domingo de enero vimos flexibilidad, que es no fijar mis afectos en ideas o planes que pudieran ser cambiados por Dios o por los demás. Ya entrando en febrero, hoy es el tercero, el primer domingo de febrero vimos cautela, entender la importancia del momento oportuno para realizar acciones correctas. Y hace 8 días, en veracidad, se trató de ganarnos la confianza futura, teniendo toda la información precisa del pasado. Traten de memorizar versículos y luego definiciones operativas. Y todo lo que puedan memorizar es para su salud. Salud mental, salud física, salud emocional. La memoria es un músculo que se tiene que ejercitar y entrenar, pero tienes que hacerlo con deliberación. Tienes que comprometerte a hacer un ejercicio de memorizar. Sé que la tecnología y la época en la que vivimos te dice, no gastes tu cerebro en eso, pero algo más lo va a ocupar. Algo más empieza a infiltrar en tu cerebro si no son cosas como estas que son para nuestra bendición. No solo física, no solo mental, no solamente emocional, es una bendición y un beneficio espiritual. Entonces, tolerancia. Aquí tengo amigo, perdón. Nunca suena. Gracias. Sí. Tolerancia es aceptar, esta también es muy larga, va a venir en un papel dentro de 8 días, primero Dios. Tolerancia es aceptar a otros como expresiones únicas de cualidades específicas de carácter en diferentes grados de madurez. Se las voy a pasar, la vamos a ir desarrollando hoy en este tiempo que tenemos aquí, pero es aceptar a otros. Tolerancia es aceptar, es equipo, es hacer unir,
atraer, añadir a otros. Tolerancia es aceptar a otros como expresiones únicas. No son mi clon. No puedo pretender que hagan algo igual a mí. No puedo pretender que reaccionen, sientan, piensen, hablen. No. Cada uno de los que estamos aquí en este lugar somos expresiones únicas. Y yo, como tolerante, debo de aceptar a otros como expresiones únicas, inigualables. Solo mira tus dedos. Tienes impreso una huella digital que nadie más tiene. Si miras tu iris alrededor de tu pupila, ese iris es único. Nadie más lo tiene, nadie más lo ha tenido y nadie más lo tendrá. Y en tus venas está corriendo un código genético escrito. Si tú quieres ver esto que hoy la ciencia descubrió, hace 40, 50 años no sabíamos lo precisos, maravillosos y perfectos que somos, pero el Salmo 139 dice que ya estaban escritas todas estas cosas en su libro. Y Dios había entretejido y había diseñado a cada uno de nosotros como únicas expresiones de Él. Tolerancia es aceptar a otros como únicas expresiones de cualidades específicas de carácter. Y esto me sorprendió mucho en la semana que estaba estudiando esta cualidad de carácter, porque cuando dice que acepto a los otros como expresiones únicas de las cualidades específicas de carácter, es decir, que ya traemos precargado de algún modo, por educación, por nacimiento, por cristianismo, por ausencia de él, ya venimos precargados con 29 cualidades de carácter que están en ti. No solo estas 29 que vimos hasta hoy, sino que las próximas 20 que vienen, tú ya traes en un chip, en tu cerebro, en tu sangre, en tu código, en tu iris y en tus dedos, ya tienes estas cualidades específicas de carácter, las 49. Tal vez no eres consciente de ellas, tal vez no las estás practicando, tal vez es la primera vez que escuchas que hay esas 49, pero las tienes. Y la definición de tolerancia termina en ese sentido. Yo debo aceptar a otros como expresiones únicas de estas cualidades de carácter, pero en diferente grado de madurez. Debo entender que si yo soy cauteloso, tal vez tú eres más cauteloso que yo. Debo entender que si yo soy responsable, tal vez tú eres menos responsable que yo. Y no te puedo exigir, si soy tolerante, yo no puedo exigirles a ninguno, ni a todos, a que tengamos las mismas grados de madurez en las 29 cualidades de carácter que hemos visto y vamos a ver hasta hoy, ni en las 20 que siguen. Eso depende de cada uno de nosotros. Pero en el camino tenemos que ser tolerantes. Así que me encantaría comentar sobre el libro de Espiritualidad Emocionalmente Sana. El capítulo 7 está hablando de eso, pero como tengo un grupo al que no le voy a spoilear, ya que hoy terminó el 5 y esta semana va a haber el 6, los que van en el 7 ya leyeron acerca de lo único que somos, que tenemos que aprender a amar bien, que tenemos que tener madurez. Y me encantaría spoilear, pero lo vamos a ir viendo. Y por amor a estos participantes, no voy a hacerlo. Así que vamos a entrar en materia y para ello vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos para orar. Señor, cuántas gracias te damos porque es magnífico descubrir cosas nuevas cada vez que venimos a tu casa, cada vez que nos sentamos a invertir el mejor tiempo en la semana, en el primer día que tú creaste para que comenzáramos nuestros días y que semana a semana te rindiéramos gloria y el culto que tú mereces. Gracias, Señor, porque hoy que abramos tu palabra, nos vas a dar cuenta de cuán intolerantes somos, cuánto prejuicio estamos llenos, de cuánta indiferencia y cuánta arrogancia e ignorancia anula nuestra percepción y nubla nuestra capacidad de amar. Permítenos, Señor, quitar cualquier distracción, cualquier otra agenda que esté ahí queriendo distraernos, bórrala, haznos concentrarnos en tu palabra, porque hoy estás hablando a través de este mensaje, de este siervo y de todo este programa que hicimos para comunicar tu verdad a todas las naciones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tolerancia. Diccionario, acción y efecto de tolerar. Es muy fácil comprender todo lo que estamos hablando en este lugar, pero es muy difícil aplicarlo. No somos tolerantes. Queremos que el rojo se ponga en verde.
queremos que el horno de microondas que acabamos de poner en 2 minutos termine ya. Y no, por más que voltees a verlo, por más que regreses, el tiempo es ese. No va a acabar antes porque te acerques y creas que de repente se va a acelerar. No somos tolerantes. Y cada vez más nos hacemos una generación, y eso no tiene que ver con los jóvenes ni con los niños que se fueron a sus clases. Somos una generación que se le llama, se le burla, diciéndole que es de cristal. No tolera ni la crítica, ni la alarma, ni ninguna clase de aproximación. No solo se le dice de cristal porque se rompe fácil, también se le dice de mazapán porque se desmorona ante cualquier viento. Y eso no es una cuestión de jóvenes, no es una generación de los millennials, de los centennials, de las nuevas que están dividiendo y clasificando a la humanidad. No. Es algo global y que puede estar afectando a los más pequeños, pero también está afectando a los más mayores. Es algo de lo que tenemos que aprender para defendernos y para saber tratar con tolerancia todo lo que el Señor trae a nuestra vida. Ahora bien, la tolerancia no solamente tiene que ver con ese aguante, esa resistencia, esa transigencia, esa flexibilidad. Uno de los sinónimos de tolerancia es lo que vimos con flexibilidad. Y recuerden, flexibilidad es que no fijo mis afectos en cosas, que mis planes pueden cambiar, que podemos tener la posibilidad de decir, me rindo y cambio el plan. Pero tolerancia no solamente tiene que ver con este tema de resistir, de aguantar, de paciencia. Tiene que ver con una nueva concepto que se amplía, que es positivo, que tiene que ver con el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las mías. Y aquí viene un problema. Claro que tenemos que tolerar al otro, pero por lo que es, no por lo que piensa, no por lo que hace, por lo que esa persona es. Porque la nueva tolerancia de estos días y de estos últimos decenas de 30, 40 años, te dice que tú tienes que aceptar todo. Si son nazis y quieren matar judíos, los tienes que aceptar y respetar. Si son Ku Klux Klan y odian a los negros, tienes que dejarlos que maten a los negros por ser negros. Y eso no es así. Se nos ha enseñado desde la escuela, todo el sistema está dirigido a que se vaya filtrando esta nueva tolerancia de creer que todas las culturas son buenas, que todas las culturas son aceptables. Y no es así. La realidad muestra que no es así. Hay culturas, hay ideas, hay creencias muy dañinas, muy malvadas y no se pueden tolerar. Oye, pero hay que ser tolerante con las personas, no con el pecado, no con lo que se opone al conocimiento de Cristo, no con aquellas cosas que dañan, lastiman, separan, dividen, no solo a esta congregación, sino a nuestra propia nación y al planeta entero. Y es lo que tenemos que empezar a entender, respetar. No sé si es una de las cualidades de carácter, no recuerdo tenerla en la lista, pero valoramos más el respeto que el amor. Y como dice el capítulo 7 del libro que estamos leyendo, no hemos sabido amar bien, porque ni siquiera conocemos qué significa amar. Está en una canción en la radio, está en una película romántica, pero no hemos entendido bien lo que significa amar. Lo que vivimos el viernes con la mercadotecnia, los globos, lo rojo, no es amor. Amor es lo que leímos el viernes y el sábado. El arresto y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Eso es amor. No hay amor más grande que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Y en la Biblia no entendemos que la definición de amor no está en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, nunca deja de ser, no se envanece. Eso no es amor, esas son las características del amor. Pero la definición de amor está en Efesios. Y amor es proveer y proteger. Si tú provees, amas. Si tú proteges, amas. Pero si no provees
y no proteges ni tu propia vida ni por defensa propia, no te amas ni a ti mismo. Y acuérdense que el Señor resumió toda la ley en el amor. Y cada una de estas 49 cualidades que estamos viendo hablan del amor genuino. ¿En qué se resume la ley y los profetas? Jesucristo dijo, en amar al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tu fuerza. Y el segundo es semejante a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y saben, nos amamos demasiado bien, pero en desequilibrio. Amamos repetir todos los días la misma rutina para ir a trabajar, para bañarnos, para hacer cosas, pero nos molesta repetir las rutinas espirituales. Nos molesta repetir hábitos, nos molesta repetir el versículo por lo menos todos los días para ver si me lo memorizo. Y somos muy tolerantes con aquello que nos hace daño, pero no somos nada tolerantes cuando Dios quiere hablar a nuestra vida, cuando Dios quiere cambiar el curso de nuestra vida, cuando Dios se presenta y trae un dolor y una pérdida y tenemos que morir, nos ponemos intolerantes. Cuando se trata de retroceder para poder avanzar, nos ponemos intolerantes. Cuando se trata de atravesar el viaje en el muro, nos ponemos intolerantes. Y cuando se trata de conocernos a nosotros mismos para conocer a Dios y conocer a las personas, nos estamos poniendo muy intolerantes. Tolerancia no solamente es, quiero leerles algo que en el material advierte que tiene que ser leído, y se los quiero leer textual. Cuando hablamos de tolerancia, la tolerancia, una persona intolerante no solamente es algo que no resiste, que no acepta a los demás. El ser intolerante es ser orgulloso, es ser soberbio, es arrogancia, no tiene humildad, no tiene madurez, no tiene lo necesario para valorar y apreciar que hay otras personas antes que esa persona. Cree que los defectos de carácter son rasgos que nunca cambian. Y eso es ser intolerante. Creer que esa persona que tienes ahí, que nunca ha cambiado, que siempre me agrede, que siempre me molesta, que siempre me ignora, que siempre va a ser la misma, por más que se congregue, por más que haga que lee la Biblia. Cuidado, es intolerancia, es comportarnos como el hermano mayor que se queja del hermano menor que había muerto, pero había resucitado y había regresado al hogar y se enoja. Eso es la persona intolerante. La persona intolerante simplemente va a ignorar o va a evitar a toda costa a las personas que la incomodan. Pero no solo las ignora y las evita físicamente, no llamando, no acercándose. Las ignora y las evita con hipocresía, con un saludo superficial, con un interés muy interesado y muy conveniente, porque solo espera sacar. Es una relación codependiente y tóxica. Y todo esto es intolerancia. Su conducta es indiferente. Con su pura indiferencia, sin dirigirte la mirada, sin darte una palabra, sin hacer nada por ti, ya lastima, ya hiere, ya hace daño. Su conducta tan sutil, tan dañina, destruyen todo, empezando por las relaciones, destruyen el ambiente social, de iglesia, de familia. Y tenemos que cuidar, porque ese es el va y ven de la tolerancia. Cuando creemos que la tolerancia es respetar todo, aceptarle todo, no. Si el Señor te dice pon tu otra mejilla, es porque tienes dos. No puedes estar poniendo 20 veces las mejillas porque no tienes esas 20. Entonces, ¿debo tolerar o no debo tolerar? Vamos a hablar acerca de lo contrario a la tolerancia. La tolerancia es, en el sentido contrario, y si tú lo ves en el diccionario nunca aparece porque te dice que lo contrario a tolerancia es intolerancia, intransigencia, inflexibilidad. Y siempre cuando le ponemos pues nos está diciendo lo mismo. No tolerancia, no flexible, no transigente. En esta ocasión, lo contrario a tolerancia o lo opuesto a tolerancia es el prejuicio. Y casi siempre estamos prejuzgando. No podemos llegar con la persona limpiamente
No puedes olvidar su pasado, pero tienes que pasarlo por alto. El pasado se pasa por alto, la ofensa se pasa por alto, no se olvida, pero no se la estás recordando, no se la estás restregando en la cara, no estás actuando en base a lo que pasó, sino como Dios hace con nosotros. Él nos ve como vamos a ser. Tenemos que poner nuestra vista en lo que esa persona podría ser, en lo que esa persona va a ser agarrada del Señor. Y no podemos, porque somos muy intolerantes. El prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar. Si juzgar tenemos que juzgar con juicio justo, no lo hacemos, no estamos preparados para ello, siempre condenamos, derrotamos a la persona, la tumbamos antes de darle una oportunidad más, gracia y misericordia. Prejuzgar es peor. Ya decir, ella es esta persona, es juicio, es discernimiento, es normal. Condenarla, latillarla y expulsarla porque es una leprosa que no puede estar en el campamento, es malo. Pero prejuzgarla es peor. Y eso es lo contrario a la tolerancia, prejuicio. Y saben, todos hemos caído en el prejuicio. Y tal vez no lo podías haber visto tan claro cuando entras a tolerancia y no te podía haber llegado esa palabra porque es nuestra intolerancia que nos ciega ante los prejuicios fuertes que tenemos contra los demás. Enuméralos. Si tú quieres hacer un ejercicio para ver qué tan intolerante eres, haz una lista de personas y empieza a ver lo que piensas de ellas. Y vas a ver que traes prejuicio, traes ideas preconcebidas, ideas preparadas antes de dar oportunidad, antes de dar gracia, antes de permitirle unirse de nuevo y volverlo a intentar. Prejuicio es la opinión previa, pero no solo es una opinión previa, como dije, es una opinión tenaz, es una opinión grabada. El prejuicio es algo que hace que se te grabe en piedra tu opinión sobre la otra persona. Es una opinión previa, pero tenaz. Y hay versículos en Proverbios que dicen eso. La ira del hombre es tenaz, el enojo es fuerte como ciudad amurallada. Nuestros prejuicios se han estado construyendo desde muy pequeños. Cuando haces el análisis de espiritualidad emocionalmente sana en el capítulo 3 y retrocedes para volver a avanzar, vas a ver que esos prejuicios no solo han estado construyéndose en tu persona, sino que se construían en tus papás, en tus abuelos, en tus bisabuelos, y desde tus tatarabuelos has estado heredando esos prejuicios. ¿Y sabes qué? No solo es piedra, es concreto hidráulico. Por eso es importante que hoy entendamos con la palabra del Señor cómo borrar el prejuicio de nuestras vidas. Y la tarea se hace complicada cuando sabemos que para llegar a este punto en la tolerancia tuvimos que haber hecho algo con nuestra vida en las anteriores 28 cualidades de carácter. Si todavía la mentira te está dañando, un prejuicio casi siempre es mentira. Tener un prejuicio es hacerle caso a Satanás y no hacerle caso a Dios de lo que él piensa de esa persona. Pero si no resuelves veracidad, no puedes tratar con la tolerancia. Si no eres cauteloso y no esperas el momento oportuno con la persona, vas a caer en prejuicio, vas a ser intolerante. Si no eres flexible, si no eres responsable, si no eres generoso, es porque posiblemente seas un intolerante lleno de prejuicios. Es porque posiblemente yo sea un intolerante lleno de prejuicios. Y he armado mis fortalezas y estoy a la defensiva y estoy agresivo y estoy queriendo que mejor nadie me pregunte, que no quede a solas con el pastor, el amigo. Y todo es superficial, todo es trivial, todo es por encimita, el iceberg, el modelo del iceberg que estamos viendo. Ahora bien, prejuicio no solo es una opinión previa y tenaz, es desfavorable. El prejuicio es maldecir, no bendecir. No dices bien. El prejuicio normalmente maldice, es de malos dichos. Tu prejuicio va a ir a lo negativo, a lo desfavorable, a lo destructivo. Y no estamos dando oportunidad de eso. Y prejuiciar es predisponernos en contra de alguien. También de algo, pero ahorita nos preocupa mucho
el tema de las personas. ¿Cómo es posible que estemos tan predispuestos? Y no sabes, una cosa es que estés predispuesto contra tus hermanos, pero ¿te has hallado predispuesto contra la misma palabra del Señor? ¿Te has hallado predispuesto en contra de Dios mismo? Porque el enemigo va a tratar de destruir tu concepto de la persona de Dios. Él no puede meterse con Dios. Él lo conoce cara a cara. Él trató con él durante eternidad anterior. Pero él no lo cree. Él es mentira. Él es irresponsable. Él es todo lo contrario a lo que Dios es. Y te va a destruir tu concepto de Dios para predisponerte ante Él, para que seas prejuicioso, para que seas prepotente como Él es. Y ve el grado de cómo esto se empieza a descomponer. De prejuicioso pasas a predispuesto y llegas a una prepotencia de la que no podemos escapar, de la que no podemos salir. Ahora bien, tolerancia es aceptar a otros como expresiones únicas de cualidades específicas en diferentes grados de madurez. Ahorita vamos a entrar en la Biblia para entender esto, porque esto fue solo la introducción académica o conceptual o de terminología, para que viéramos que sí, sin Dios, sin Biblia, nos damos cuenta que estamos en una condición de prejuicio, de intolerancia, de intransigencia. Pero ahora que entremos aquí a la palabra de Dios, vamos a ver una historia donde la tolerancia es ser equipo en la gracia, con unanimidad, con madurez, para enseñar, para beneficiar a otros. Y obviamente nunca vas a poder bendecir, trabajar, aportarle a nadie si traes un prejuicio. Si lo traes contra las personas, es porque seguramente lo traes contra el que creó esas personas. Si lo traes contra tus colegas, tus compañeros o hasta los que les llamas hermanos, es porque lo traes con el Señor que murió por ellos en la cruz. Y hay que resolver esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, versículo 10. Aquí pensamos que aparece uno de los hombres más famosos de la Biblia. Si no fuera por Jesús y Pedro, Pablo sería el hombre más famoso de la Biblia. Es el que más ha escrito en la Biblia. Tiene 13 de las 27 cartas o documentos que tiene el Nuevo Testamento. Y aquí aparece Pablo, pero no se llama Pablo, se llama Saulo. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 22, nos cuenta acerca de la conversión de Pablo. Y esta historia se cuenta con los pequeños en el material que estamos preparando, y nada más les voy a leer unos versículos. Dice versículo 10 de Hechos 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. La escena está Saulo en el camino hacia Damasco. Las cuadros y ideas que tienes de que se cayó de un caballo son mitos. En la Biblia no habla de un caballo ni que iba cabalgando, iba camino a Damasco y cayó en la tierra por la luz que se le apareció. Pero ahorita vamos a ver quién era este Saulo que estaba ahí, y Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. ¿Te imaginas? Puede ser cualquier que está aquí presente, para no mencionar un nombre en específico. Estás en tus casas, eres un discípulo, como dice ahí, y de repente se oye una voz y dice tu nombre: Ananías. Y Ananías se sabía la historia de Samuel, había leído capítulo 8, primera de Samuel capítulo 6, donde le dijo: Samuel, Samuel. El niño se despierta y va con Elí y le dice: Elí, era su maestro, ¿qué necesitas? Yo no te hablé, vete a dormir. Y 3 veces pasa esto y Elí dice: Samuel, no te estoy hablando yo, no es una persona. Dios está tratando de decirte algo. Preséntate y respóndele con estas palabras precisas. Y son las que están aquí en Hechos. Y dice: y Ananías respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, tú, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo se queda ciego. Ahorita vamos a ver unas características adicionales de Saulo, pero él queda ciego, lo meten en una casa como pueden, y Ananías aparece en la historia. Y uno diría: wow, este Ananías, qué misión tan grande, qué impresionante que Dios hable y le diga: levántate, ponte las pilas, recobra la energía y ve, porque hay un hombre que te está esperando. ¿Y qué hace Ananías? Sí, Señor. No.
Ananías tenía un prejuicio, uno muy real. Ananías tenía una intolerancia porque había escuchado de noticias. Vean lo que dice el 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías comete el error de decirle al Señor: te estás equivocando con Saulo. Señor, tú no sabes quién es este. Siempre me ignora cuando vengo a siervo fiel. No, Señor, tú no sabes cómo ese me robó. No sabes cómo ese me mintió. Señor, ¿cómo me pides que lo ame? ¿Cómo me pides que lo perdone? ¿Cómo me pides que ande como si no hubiera pasado nada? Ananías está demostrando un prejuicio en el versículo 13 muy fuerte. Obvio. Vamos al 9.1. Regresa al 9.1. ¿Por qué Ananías está diciendo esto? ¿Quién era Saulo? Dice en el capítulo 9, versículo 1. Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo era un terrorista. Secuestraba, asesinaba y encarcelaba a los creyentes, a gente buena, santa. Y está pidiendo permiso para perseguirlos, para amenazarlos, para destruirlos. Eso ya había ocurrido. Regresa un poquito ahí, Hechos capítulo 8. El primer mártir de toda la historia de la cristiandad está registrado aquí. Seguramente pudo haber habido otro, pero la Biblia dice que fue este. Capítulo 8 de Hechos, y empieza con Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. Esteban, un hombre maravilloso, uno de los siervos más grandes que pudo haber tenido la iglesia, fue asesinado a pedradas por los judíos que habían querido la muerte de Jesucristo y querían la muerte de todo aquel que quitara sus conveniencias en el templo, sus conveniencias en la jerarquía política religiosa que tenían, y eran asesinos. Y Saulo pertenecía a esta clase de personas, consintió en la muerte, dijo: yo le agarro su chamarra y ver qué hacemos con ella, apedréenlo. Saulo estaba ahí viendo el asesinato de un hombre y no metiendo las manos. Tal vez él no aventó una piedra, pero tanto peca el que mata a la vaca, y se la saben de memoria, ¿verdad? Y esto es terrible porque Saulo es esta persona. Entonces, ¿qué onda? ¿Ananías tiene razón o no? ¿Tendría razón Ananías de tenerle miedo a un asesino? ¿Tendría razón Ananías de tener miedo de que lo sacaran de su casa, lo encarcelaran y lo torturaran por creer en él? Sí, claro que tenía razón. Pero ¿quién le estaba hablando? Vean, regresen al 9:12, donde estamos leyendo la historia. Ananías pone sus argumentos, pero no se da cuenta quién le habla. Ananías tiene un prejuicio creyendo que Dios no sabe, que Dios no conoce, que Él no es el Señor de las venganzas y que Él se va a encargar de aclarar cuentas con cada persona. Y el Señor le responde: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Te imaginas cómo te ve Jesús? Jesús no está viendo el asesino que eres, porque cada que te enojas y le dices tonto a uno de tus hermanos, eres un asesino, un culpable de homicidio. Jesús no está viendo lo ciego que estás, como estaba Saulo de Tarso en esa casa, que ya llevaba 3 días sin comer y sin beber agua, pero que estaba orando. No ve la ceguera que tenemos. Ve lo que va a hacer con nosotros en el futuro. Dios no tiene prejuicios contra ti. Por más que hayas hecho o deshecho, por más que seas señalado o juzgado, por más que la gente se haya acabado contigo de burlarse y de tomarte de mal ejemplo, el Señor no tiene un solo prejuicio contra ti, y eso debería de cambiar tu vida por completo. El Señor te ve con ojos hacia futuro, con ojos de gracia y de amor. Y bueno, el prejuicio es algo muy duro de vencer, como les dije. Ananías, ¿qué dice? Bueno, va Ananías
Y le dice el 17, entonces fue Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, ya me imagino a Ananías todo miedoso, dijo, pues rapidito, manos, y ahí va. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y Saulo, me imagino que al abrir los ojos de nuevo y que el Espíritu lo llena, ¿hizo Pablo una decisión por Cristo? Ya había dicho cuando le aparece Jesús en persona, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo dice, ¿quién eres? Yo soy el de la autoridad, yo soy el que estás, ¿tú quién eres? Y le dice, yo soy el Señor a quien tú persigues. Y Saulo seguramente dijo, no, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los ingratos, inútiles de tu pueblo que no hacen bien esto, que no hacen bien aquello. A ti, Señor Jesús, te respeto. Pero tus discípulos son unos ignorantes, son unos, no están haciendo bien las cosas. Ve qué clase de iglesia tienen. Ve qué clase de, no han traído una sola persona a tu templo. No han estado discipulando a nadie en los últimos años. Yo estoy persiguiendo a estos que se han desviado. El Señor Jesús le dice, no lo dijo Pablo así, pero Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? Y parece que ese es el punto de su conversión. No sé por qué recibe el Espíritu Santo por manos de Ananías, pero cada caso es diferente porque no somos iguales. El Señor no llegó a tu vida como llegó a mi vida. El Señor no va a llegar a la vida de Santiago como va a llegar a la vida de Emma. El Señor va a ir llegando a cada uno con paciencia, con cautela, de forma oportuna, y a Aitana de otra forma muy especial. ¿Qué estamos haciendo con nuestros prejuicios? El prejuicio es duro porque por fin Pablo recibe la vista, se levanta, se le caen las escamas de los ojos y dice ahí, el 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, no necesitó un entrenamiento de 20 años en la congregación, no necesitó un curso, no necesitó un seminario. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Y qué crees? Prejuicio, versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, intolerantes y llenos de prejuicios diciendo, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a qué vino? ¿No vino acá a eso para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Saulo ya se convirtió, Saulo ya tiene el Espíritu Santo, Saulo ya está predicando, pero ¿qué crees? El prejuicio persiste. ¿Y cuántos no sufrimos eso? Pero ¿cuántos no estamos siguiendo el prejuicio contra los demás? Ahí lo quieren matar a Pablo, no lo aceptan. Y más adelantito, vean el 26. Lo tienen que descolgar de la ciudad porque ya lo quieren matar. Saulo acaba de convertirse, acaba de predicar, lo acaban de prejuzgar y ya lo quieren matar, mátenlo. Es igual que Esteban, aunque mató a Esteban, ahora él es lo mismo, mátenlo. ¿Qué clase de gente se estaban enfrentando estas personas, Nosotros la tenemos fácil. Si tú me dices que alguien está buscando cómo matarte por tu testimonio en Cristo, por cómo predicas el Evangelio, por cómo estás tratando de traer a una persona a Cristo, pues y enséñame cómo. No estamos viviendo esa situación y eso es algo preocupante. El prejuicio es muy fuerte. Y en el 26, cuando llegó a Jerusalén, ya no está en Damasco, ya se habla de él, de otras cosas, trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. El prejuicio puede persistir muy fuerte. Solo con la ayuda de Dios podemos deshacernos del prejuicio que nos agreden, pero aún más duro que eso que tienen contra nosotros es el prejuicio que nosotros damos a los demás. Lo intolerante que somos solo puede ser borrado con la ayuda de Dios. Ahora bien, quiero que hablemos de un personaje, y no es ni Pablo, no es Ananías, de un personaje que logró destruir todo prejuicio y que se comportó de una manera que asombra cuando notas quién es, y es el ejemplo de tolerancia en la Biblia más grande que hay, es el de José.
¿Cuál José creen que estoy hablando? Digan, pistas. ¿José el de María, el esposo? No. ¿José el de Egipto? No. Hay otro José, es del Nuevo Testamento, la pista que les puedo dar. ¿José de Arimatea que tomó el cuerpo de Jesús y lo puso en la tumba? No. Está en el 27, vamos a leerlo juntos. Entonces José, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó. ¿Sus versiones dicen José? ¿Cómo? A ver, regrésense. Hechos 4, no es Bernabé. Hechos 4, 36 y 37. Es José, levita, de una isla. Bernabé es un apodo. Es como si te dijeran el sabroso. O como si te dijeran la chanclas. No sé. Bernabé no es un nombre. Vean el 4, 36 y 37. Hechos 4, 36 dice así. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por apodo o sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Levita, podría haber sido sacerdote si la cuestión judía hubiera seguido. Natural de Chipre, vivía en una isla. Haz de cuenta que tú eres de ahí, de una zona de Iztapalapa recóndita junto a Xochimilco, y crees que nunca nada va a ser el Señor contigo. Que nada va a ser el Señor contigo porque eres de una isla, eres levita. Además, te llamas José. ¿Y quién no se llama José en este país? Yo, mi papá, mi abuelo, mi tío, todos se llaman José. Y no, pero es algo especial en este hombre. Le empiezan a llamar hijo de consolación. ¿Qué clase de hombre era este? Un hombre tolerante, un hombre sin prejuicios. Y hay tan pocos que este hombre es único en la Biblia. Y vamos a avanzar y vean lo que dice el versículo 37. Como tenía una heredad, ay, ¿quién no quisiera tener una heredad, verdad? Y seguro haríamos lo mismo que haría José, ¿no? Dice ahí, la vendió y trajo el precio de la heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Dijo, esta heredad que me dieron a mí porque era mía, ahora es del Señor y de su obra. Hermanos, si ustedes se sienten como José, pónganse en contacto. ¿Pero qué creen que era José? Bernabé. Era un hombre generoso. Y esa es la cualidad de carácter que vimos el 12 de enero. José, sin prejuicios y tolerante, era un hombre generoso. Avancemos un poco más en Hechos capítulo 12, versículo 25. Todo eso que te está saltando, Bernabé está activo, pero no lo menciona la Biblia. Todas esas páginas que estás pasando y están pasando los años, Bernabé sigue siendo ese hijo de consolación, ese hombre generoso. Pero dice ahí, 12:25. Y Bernabé y José y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Todo el mundo se decía apodos ahí, ¿verdad? No se decían el nombre. Eso es algo tradicional. Pero Bernabé, José, no solamente era un hijo de consolación, no solamente era un hombre generoso, dice que esto de que era cumplido el servicio, es decir, un hombre responsable. Y esa fue la predicación del 19 de enero de este año. Generoso, responsable. Regresa a Hechos 9:27. Hechos 9:27. Y este hombre era el único que podía combatir contra un prejuicio tan grande que tenía Saulo en esa época. Vean cómo dice Hechos 9:27, nuestra historia central, eran características. Dice, entonces Bernabé, tomando a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué era José? No solo era generoso, no solo era responsable, era lo que vimos el 26 de enero, flexible. Bernabé está trayendo cualidades de carácter de forma asombrosa. José es generoso, es responsable, es flexible. Y ven el 13:46 de Hechos. Adelantito, estamos solo en Hechos, capítulos más, capítulos menos. Todo este tiempo Bernabé está en activo. Tal vez tú no seas un Saulo, tal vez tú no seas un Ananías, pero ¿qué tal si tú eres un hijo de consolación? Y dice el 13 de Hechos 13, versículo 46. Entonces Pablo, que también es Saulo, y Bernabé
hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Bernabé, José, era un hombre cauteloso. No tenía por qué seguirle predicando a gente que rechazó y desechó la palabra de Dios, aunque fueran sus hermanos judíos. Dice, hasta aquí, nos vamos a los gentiles. Era generoso, era responsable, era flexible, era cauteloso. Y vamos a Hechos 14:14, ahí adelantito. Bernabé y Pablo revolvieron el mundo conocido. Iban de ciudad en ciudad, no paraban. Y llegan a una ciudad ya, como los judíos no los quieren, van con los griegos, la gente normal y común, los gentiles, los que no son judíos. Y de repente Pablo le dice a uno que no podía caminar que se levante, se ponga de pie, y la gente los empieza a adorar y le dicen: wow, es Júpiter. A Bernabé, a José, le ponen de nombre Júpiter, el dios Júpiter, el más poderoso. Y a Pablo, como él el que llevaba los libros y las cartas, le dicen Mercurio, el mensajero, o Hermes. ¿Y qué hacen en el 14? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Toda la gente les había empezado a poner, creían que eran dioses que habitaban entre ellos, que los dioses se habían bajado del Olimpo, Júpiter y Mercurio, y que estaban ahí habitando con cuerpos humanos. O sea que no era tan extraño eso de que Jesús bajó como Dios hecho hombre. Estos dices, esos son dioses, es Júpiter, y empiezan a entregarles sacrificios. Matan toros, traen ovejas, frutas, y les empiezan a dar todo. ¿Qué harías tú si te empiezan a decir: ay, qué bueno eres? Sí. No, hombre, tú eres fantástico, esta empresa no sería la misma sin ti, o esta iglesia sin ti, y te la crees. Y no, Pablo y Bernabé, José, se rasgan las vestiduras, les gritan y dicen: no hagan esto. Vean lo que dice ahí: nosotros también somos seres humanos semejantes a vosotros, y os anunciamos que se conviertan de las vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar, y en todo lo que hay en ellos. La cosa salió tan mal que acaban siendo apedreados Pablo y los empiezan a perseguir de nuevo. De dioses pasaron a basura, a personas para ser asesinadas. ¿Qué era José? Él era responsable, generoso, él era responsable, él era flexible, él era cauteloso, él era veraz. No andaba presumiendo algo que no era, él no iba a decir que era un dios para que lo adoraran. Él era veraz. Y esas son las cosas que te hacen tolerante. Solamente la responsabilidad te puede quitar los prejuicios. Solamente el ser flexible y generoso puede quitarte la intolerancia. Solamente cuando eres cauteloso y no te predispones con ninguna persona y eres veraz de que tú también eres tan hombre como el que estás prejuzgando, puedes dejar esa predisposición dañina. Y José es este ejemplo. Ahora bien, tolerancia es aceptar. Vámonos a Job, capítulo 13, versículo 10. Voy a ir muy rápido ya. Me quedan 13 minutos. Ay, me los están contando, muy bien. Job 13, 10. Esta es la frase, las letras que más se repiten en tu Biblia y tienen que ver con la tolerancia y no ser prejuicioso. Job 13, 10. Antes de la ley, muy cerca de la creación, muy cerca del diluvio, cuando todavía había dinosaurios en la tierra, Leviatán, Behemoth, que están ahí mencionados en Job. En ese momento, cuando no había ley de Moisés, Job 13:10 dice algo muy importante que tienes que decírselo a tu prejuicio todo el tiempo. Dice Job 13:10: Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Sus amigos, entre comillas, lo están haciendo pedazos y lo están culpando de ser lo peor y que por eso vive como vive y está hecho trizas con la sarna que le dio y se lo merece. ¿Y qué le dice? Están haciendo acepción de personas. Vamos a Deuteronomio capítulo 10. Ahora sí, en la ley, la Biblia no está ordenada cronológicamente. Job es primero, Deuteronomio es después. Deuteronomio capítulo 10, 17 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible,
tolerante. Nuestro Dios es tolerante, te tolera, me tolera. Eso quiere decir que no hace acepción de personas y ni toma cohecho. Es decir, no es sobornable. No lo puedes jugar con él a negociar. Señor, ya fui a la iglesia, ahora déjame hacer esto otro. No puedes negociar. Señor, todo el año te he estado sirviendo, me merezco un mes de descanso. No puedes negociar con el Señor. Él no toma cohecho y no hace acepción de personas. Ay, como es el pastor, seguro él sí falta cuando quiere. No, tienes prejuicios, eres un intolerante. Soy un intolerante y estoy lleno de prejuicios. Ve Deuteronomio adelantito 16:19, por si no quedaba claro en el 10:17, Deuteronomio 16:19. En la ley dice, Dios en su ley le está diciendo al pueblo, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Cuando eres intolerante y eres prejuicioso, estás siendo injusto. Eres como aquel deudor que debía mucho dinero y él dice, ay, perdóneme, y el rey lo perdona, pero este va y le pide el dinero al otro y lo mete a la cárcel. Es injusto, es insensato, no es sabio ser prejuicioso e intolerante. Vamos a Proverbios, capítulo 24. Llevamos 3 menciones sobre lo intolerante y lo prejuiciosos que somos cuando hacemos acepción de personas. Proverbios 24. 23. Es lo mismo. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Ser intolerante no es bueno. Tener prejuicios no es bueno. Ve el 28:21 de Proverbios. 28:21. Dice lo mismo. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Es decir, la gente está tan insatisfecha y es tan aborazada en sus prejuicios y en su intolerancia que por comida pueden matarse, o por herencias, o por dinero, o por conflictos absurdos entre familias que llevan a consecuencias terribles. Y pregúntenle a cualquiera que está en los juzgados, que son los casos más tristes y lamentables que tiene la humanidad, y peor cuando se da en la iglesia. Vamos a 2 de Crónicas 19:7. Después de la ley, 2 de Crónicas 19:7. En el tiempo de reyes, los reyes sabían que esto estaba mal. Dice 2 de Crónicas 19:7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mira lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el Señor repite, no hagas acepción de personas, no seas intolerante, no seas prejuicioso. ¿Y qué crees? Ve al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. El Antiguo Testamento no podía terminar sin la 7ª advertencia. Y cuando el Señor 7 veces menciona algo en su palabra de esta manera como te lo estoy platicando y compartiendo, es porque esto es importante para nuestro Dios. Cuando ve nuestra intolerancia, cuando ve los prejuicios que nos rodean. Malaquías capítulo 2, versículo 9 dice así, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley, con el pretexto de tener la Biblia y llamarte cristiano, hacéis acepción de personas. Esto no es del Antiguo Testamento. Ve a Lucas 20:21. Lucas 20:21. Si algo le reconocían a Jesús, es que era un hombre absoluta y totalmente tolerante. Jesús no tenía un solo prejuicio, ni con el flujo de sangre, ni con la lepra, ni con los publicanos, ni con las prostitutas, ni ninguna clase de persona tenía un prejuicio. Lucas 20:21 dice así, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas,
sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Hechos 10:34. Vamos a Hechos 10:34. El Antiguo Testamento está lleno de esta palabra contra la intolerancia y contra los prejuicios, pero el Nuevo Testamento no se queda atrás en ninguna parte. A Jesús se le reconoce como un hombre que no es prejuicioso, que no hace acepción de personas, pero sus discípulos en Hechos capítulo 10:34 siguen lo mismo y dice ahí: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro había convivido 4 años con Jesús. Jesús se metió hasta la cocina de su casa, sanó a su propia suegra, le dio pescado, lo restituyó una y otra vez, le perdonó su alta traición, igual que la de Judas. Y hasta este momento Pedro, después de años, comprende que Dios no hace acepción de personas cuando los gentiles empiezan a llegar a la iglesia. Y por último, vean Romanos 2:11. Y les voy a dar solo las citas porque Pablo repite esto 1, 2, 3, 4 en el Nuevo Testamento. Romanos 2:11. Dice así: porque deseo veros... No, 2:11, ese es 1:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ve a Santiago 2:1. Me voy a saltar las de Pablo, solo te las voy a leer. Ve a Santiago capítulo 2, por favor. Pero mientras yo te voy a leer solamente Gálatas 2:6. Gálatas 2:6, mientras llegas a Santiago 2, dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Efesios capítulo 6, versículo 9. Vosotros haced con ellos lo mismo. El Señor de ellos que está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Colosenses 3:25. Dios no hace acepción de personas. Dice más: el que hace injusticia recibe injusticia porque no hay acepción de personas. ¿Qué dice Santiago 2:1? ¿Ya lo buscaron? ¿Están ahí? Santiago 2:1 dice... 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y ve el 9 del 2. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos de la ley como transgresores. Y primera de Pedro 1:17 también dice: no hay acepción de personas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ser tolerantes hoy? Vamos a Hechos capítulo 11 para cerrar. 4 pasos para dejar de ser intolerantes y borrarnos de todo prejuicio. Hechos 11, 23 al 26. Me faltó hacerles unas explicaciones adicionales a la definición, pero les podemos pasar todo el material, todo el bosquejo para que lo lean y tengan todas las citas con calma. Hechos capítulo 11, versículos 23 al 26 son los 4 pasos que el Señor quiere que hoy tomes en tu vida para vivir como un nuevo José, como un hijo de consolación, como un Bernabé, como un ser humano responsable, flexible, cauteloso, generoso, veraz y tolerante. Dice Hechos capítulo 11, versículos 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, número 1, en el camino hacia la tolerancia, para poder dejar de lado tus prejuicios, tienes que ser como José y ver la gracia de Dios. Bernabé llega a esta iglesia que le dicen: oye, hay una iglesia rara, que ya no hay cosas judías, que ya no leen la Torá, pero están alabando el nombre de Jesús y le siguen. Y a Bernabé, que era un hombre tan impresionante, lo mandan como el comisionado de toda la iglesia de Jerusalén. Ve a ver esa iglesia. ¿Y qué es lo que ve Bernabé en este lugar? Dice ahí: y cuando llegó, vio la gracia de Dios. Cada que llegas a este lugar, lo primero que ves es la gracia de Dios. Si tú llegas a este lugar o piensas en este lugar, los miércoles, los domingos, los días que hay evento, la agenda que tenemos, el calendario que está pegado en la puerta, no puedes ver la gracia de Dios, la intolerancia te tiene atrapado. El prejuicio está endureciendo tu corazón. Si cuando llegas a este lugar, o sabes de esta congregación o de cualquier otra que predique el nombre de Cristo, y no ves la gracia, la intolerancia ya ha hecho mucho daño en tu vida. El prejuicio te tiene cegado como esa luz cegó a Pablo.
Número 2, entonces al llegar vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Número 2, después que llegas y ves la gracia, tienes que decir a todos: hermanos, les exhorto a que vayamos y prediquemos cada casa de esta colonia. Hermanos, no se nos puede ir una sola persona sin que haya escuchado el Evangelio. Parece que hay un matrimonio que abandonó esta iglesia otra vez y nadie le predicó el Evangelio. No tenemos la seguridad de que a esa persona se les predicaran el Evangelio. Y nos encontramos con gente que está aquí congregándose y viene todos los domingos y no sabe el Evangelio. No estamos siendo unánimes, estamos perdiendo el enfoque, tenemos prejuicios. ¿Y por qué le voy a hablar yo si no le conozco? ¿Y por qué le voy a hablar yo si lo trajo esta persona? ¿Que le hable ella? Prejuicio. Número 1, tienes que ver la gracia de Dios, porque si no ves la gracia de Dios, nunca vas a exhortar a nadie a hacer lo correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice ahí, regocijarse. Que con propósito de corazón, es decir, con pasión, permanezcamos fieles a lo que Dios nos ha llamado, a esas convicciones básicas del cristiano. Número 3, versículo 24. Vean lo que era este Bernabé. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Esto habla de un carácter maduro. Bernabé era un hombre íntegro, completo, que sabía cada cualidad de carácter a la perfección. Estar lleno de fe y lleno del Espíritu Santo son dos acciones. La fe es tuya, el Espíritu Santo es del Señor. ¿Qué estás haciendo con tu fe? Señor, haz que crezca nuestra fe. Si tuvieras tan solo un grano de mostaza, dirías: este monte, échate al mar. ¿Tienes fe? ¿Tienes carácter? Número 1, tienes que ver la gracia de Dios. Número 2, tienes que exhortar a las demás a ir en la misión con propósito de corazón. Número 3, tienes que formar un carácter. ¿Te imaginas que ahí en lugar de Bernabé dijera tu nombre? Y nombre. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Si eso estuviera escrito en tu tumba, ¿te sentirías satisfecho de haber hecho eso? Y que la gente dijera que eras eso tu vida, como un hombre tolerante, como un ser humano sin prejuicios. Número 4, y dice 25, y después fue a buscar a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Cuántas personas estás buscando en la semana? ¿A cuántas personas estás buscando? No los de aquí del mismo club. ¿A cuántas otras personas no traes a la iglesia? ¿A quiénes les predicas? ¿A quiénes discipulas? ¿Estamos buscando a las demás personas para hacer equipo? Tolerancia es ser equipo en la gracia que puedes ver, en unanimidad y madurez. Y número 5, hay 5 puntos, no son 4, ver la gracia, exhortar a la unanimidad, tener un carácter santo delante del Señor, un carácter maduro, hacer equipo buscando un compañero como Bernabé buscó a Saulo. Y número 5, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en esa congregación Antioquía. Eso es lo único que nos va a identificar como personas tolerantes, como personas sin prejuicios. Ve la gracia de Dios. Busca con exhortación unanimidad. No somos iguales, tenemos muchas diferencias, pensamos bien diferente, pero estamos juntos para salvar almas. Número 3, tu carácter. ¿Cómo está tu carácter? ¿Empeora con los años, con las tragedias, con las circunstancias? ¿O eres un ser humano bueno? Un ser humano lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. 4, ¿estás buscando equipo? ¿Estás buscando un compañero con el que hagas una misión que transforme al mundo? Y 5, ¿le estás enseñando a alguien algo de lo que aprendes domingo a domingo? Vamos a orar. Señor, necesitamos ser tolerantes. Nuestra intolerancia nos ha traído pérdida. Hemos estado perdiendo tanto y no nos damos cuenta cómo el prejuicio construye una barrera dura en nuestro corazón. Nuestro corazón está lleno de prejuicios y se endurece y juzga y cuestiona y lastima y daña.
con indiferencia, con ignorancia, con tanta falta de sabiduría, de humildad. Perdona nuestra soberbia y nuestra arrogancia. Como cuerpo hemos estado fallando al hacer acepción de personas y creer que una persona no merece recibir un folleto, que una persona no merece mi tiempo para explicarle otra vez lo que creo y supongo que sabe. Perdona nuestros prejuicios, Señor. Ayúdanos a replantear nuestra mirada como tú nos ves. Y perdona nuestra intolerancia tenaz que lastima todo lo que tocamos. Está lastimando a nuestra congregación, pero porque ya ha lastimado a nuestra familia y está haciendo pedazos nuestra propia vida. Perdónanos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir el ejemplo de José, el hijo de consolación, ese Bernabé, hombre generoso, responsable, flexible, cauteloso y veraz. Y que veamos cómo su ejemplo está escondido en líneas de la Biblia que creíamos haber leído y se nos escapaba. Ayúdanos, Señor, en primer lugar, para ser tolerantes y borrar todo prejuicio, a ver tu gracia. No estaríamos de pie si no fuera por tu gracia hoy. Es tu gracia la que tenemos que buscar y mirar y ensalzar y exaltar, en lugar de estar señalando y mirando las vigas y las pajas ajenas. Queremos ver tu gracia. En segundo lugar, Señor, únenos en tu nombre para comunicar tu verdad y tu palabra. En tercer lugar, Señor, forma un carácter lleno de cualidades que te agraden, que te busquen y nos hagan mejores personas y mejores hijos tuyos, porque como nuestro Padre tú te lo mereces. Y Señor, danos la iniciativa de buscar a otra persona y jalar juntos, de buscar una persona y emprender una nueva misión para ti, ya sea en Mozambique, en España, en este país que tanto te necesita, pero juntos como tú mandabas a tus discípulos, como tu Hijo Jesús mandaba de 2 en 2. ¿Quién es nuestro par en ministerio? ¿Con quién hacemos equipo para ganar un alma, para discipular, para enseñar, para atender a los pobres, a los huérfanos, a las viudas? Y Señor, permítenos hacer equipo como iglesia. Somos del mismo bando. Quita toda intolerancia y prejuicio que nos estamos arrojando y dañando y dividiendo más y más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.